10. La lucha por el descanso. No sé si te has dado cuenta, así que quiero dejarlo muy claro. Estamos en guerra. En el mundo de hoy muchos de nosotros tenemos acceso a doctores, hospitales y diferentes remedios y tratamientos. Y como podemos recurrir a Google para informarnos sobre nuestros síntomas y averiguar las posibles causas, opciones de tratamiento y contraindicaciones de los diferentes medicamentos, es fácil que olvidemos que existe un reino invisible. Es fácil olvidar que hay un enemigo real y que cuando estamos recibiendo un ataque en nuestro cuerpo, puede haber fuerzas espirituales involucradas. Hay un enemigo que quiere destruirnos, que quiere oprimirnos con la enfermedad e impedirnos recoger la cosecha de salud y vida divinas que tenemos como herencia como creyentes. No digo que todas las enfermedades las causen espíritus, pero no olvidemos que los espíritus existen. El Evangelio de Lucas cuenta cómo nuestro Señor Jesús sanó a una mujer que había estado oprimida por un espíritu de enfermedad. Lucas 13:10-17. Llevaba 18 años encorvada y sin poder enderezarse. Nuestro Señor Jesús mismo dijo que se debía a que Satanás la había atado. Gracias a Dios por los doctores y enfermeras que han dedicado sus vidas a cuidar de los enfermos, a prevenir enfermedades y a aliviar los sufrimientos de sus pacientes. Son una gran bendición y creo plenamente que Dios puede obrar a través de ellos. Pero hay un límite a lo que los médicos pueden hacer cuando hay fuerzas espirituales involucradas, y no podemos emplear medios naturales para luchar contra las fuerzas sobrenaturales. El apóstol Pablo escribió: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, nuestra guerra es espiritual. Guerra espiritual. A la mayoría, la guerra espiritual le trae a la mente participar en feroces batallas contra el diablo. Pero hace algunos años, cuando escribí un libro titulado Guerra Espiritual, ¿sabes qué imagen elegí para la portada del libro? Una foto de un hombre en una tumbona en la playa, con los brazos cruzados relajadamente detrás de la cabeza. Es importante señalar que todo el pasaje de Efesios 6 sobre la guerra espiritual nos dice una y otra vez que estemos firmes y menciona la lucha solo una vez, cuando nos dice que no tenemos lucha contra carne y sangre. Efesios 6:11-14. Nuestra lucha es la lucha por mantenernos en reposo y creer que la obra ya ha sido terminada. El único trabajo es el de entrar en el descanso que nuestro Señor Jesús compró para nosotros en la cruz. Lo que nos corresponde es estar quietos y ver la salvación del Señor. Estemos firmes en la victoria que Cristo ya nos ha dado, en lugar de intentar derrotar a un enemigo que ya ha sido derrotado en la cruz. ¿Cómo es la guerra espiritual? No voy a profundizar aquí en la enseñanza sobre la guerra espiritual, pero para mostrarte lo que significa participar en dicha guerra, permítanme compartir contigo la preciosa travesía que vivió Ana. Ana era parte del equipo del Ministerio de Singapur que viajó a Estados Unidos para mi gira La Revolución de la Gracia. Mientras estaba en Dallas, Texas, pasó por una terrible prueba. Esto es lo que contó. Empecé a experimentar un entumecimiento en las piernas que se extendió rápidamente al diafragma. No podía moverme. Me llevaron rápidamente a emergencias donde me operaron de urgencia durante 5 horas por una compresión de la médula espinal causada por múltiples lesiones y tumores que tenía por toda la médula espinal. Más tarde me dijeron que tenía un cáncer en fase 4, con metástasis desde el área torácica hasta el cuello y los huesos, y que me quedaban de 2 a 3 años de vida. ¿Te imaginas lo aterrador que tuvo que ser para Ana? Le contó a uno de mis pastores que hasta que la llevaron a emergencias, no tenía idea de que el cáncer se estuviera propagando a traición y en silencio por toda su médula espinal. Sin previo aviso, se encontró postrada en cama en el posoperatorio y afrontando una lucha contra el cáncer de fase 4. Estuvo más de un mes hospitalizada. Durante este tiempo y mucho después de ser dada de alta, Ana se fortaleció cada día con la palabra de Dios, guardando su corazón contra todo temor y negándose a permitir que el enemigo sacudiera su fe en la obra consumada de Cristo. Así describió su batalla. Lo único que yo, una oveja asustada, podía hacer
era quedarme muy cerca del Gran Pastor. En los 33 días de hospitalización, en Dallas y luego en Singapur, Jesús se convirtió en mi inexpugnable casa segura, que me protegía de nuevos ataques del diablo. Pedí que se redujeran al mínimo las visitas durante mi hospitalización, pues prefería pasar tiempo con aquel cuya presencia y palabras eran ahora mi vida y mi sanidad. Por supuesto, no podía mantener alejados a los médicos y enfermeras, y a veces el oír cómo hablaban de mi cáncer me hacía perder la vida y la paz que había en mí. Sentía que había tocado la muerte. Pero yo me quedaba en mi casa segura, Jesús. Como creo que la palabra de Dios es vida y salud para toda mi carne, me alimentaba de la palabra de Dios durante mis horas de vigilia. A menudo me quedaba dormida escuchando los sermones del pastor Prince en mi iPad. Cada vez que tenía que tomar mi medicación contra el cáncer, tomaba la Sagrada Comunión también. Hacía lo mismo después de cada sesión de radioterapia. Creo que por esa razón no experimenté ninguno de los efectos secundarios en mis 15 ciclos de tratamiento de radioterapia. Salvo por la pérdida de cabello, que solo duró unos meses, mi cuerpo, especialmente mis células sanguíneas, hígado y riñones, que eran lo que preocupaba a mi oncólogo, no ha mostrado ningún otro efecto secundario de la medicación contra el cáncer. Y así hasta hoy, ya que sigo cada día anclada en la palabra y participando de la Sagrada Comunión. El cáncer era real, y también los tumores de su cuerpo. Pero Ana sabía que la verdadera batalla era espiritual. Por supuesto, tenía miedo. ¿Cómo no iba a tenerlo? Pero era una hija de Dios y no iba a permitir que el enemigo la intimidara. Tampoco iba a quedarse acostada sin más esperando sus ataques. Iba a luchar armada con la espada del Espíritu, Efesios 6:17, y conocedora de que su Dios la guardaba en todo el camino. Sé más consciente de tu Dios que de tu enemigo. Ana, ¿no te recuerda a David, el joven pastor que derrotó al paladín del ejército filisteo? David no huyó cuando apareció Goliat. Estaba furioso y exigió saber quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. Primero de Samuel 17:26. Los otros soldados estaban acobardados ante el tamaño de su enemigo. David solo estaba consciente de lo grande que era su Dios. Mira lo que dijo cuando se encontró cara a cara con el gigante. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Primero de Samuel 17:45. Querido amigo, si el enemigo trata de atacarte con síntomas, te ruego que tengas el espíritu de David. No tengas miedo. Mantente firme y consciente de que el enemigo ya ha sido derrotado. Sus armas pueden parecer temibles para el mundo, pero no son rival para tu Dios. Esta batalla no tienes que pelearla tú. El enemigo puede venir contra ti con una espada, una lanza y una jabalina, pero cuando te acercas a él, en el nombre del Señor de los ejércitos, ese Goliat no es rival para tu Dios. Fortalécete con la palabra de Dios. Volviendo a la experiencia de Ana, sus doctores le dijeron que los mismos tratamientos que debían combatir a las células cancerígenas también podrían destruir otras partes vitales de su cuerpo. Hechos como estos hacían que se le escurrieran su vida y su paz. Pero en lugar de aceptarlos, se vistió toda la armadura de Dios y se puso firme en su obra consumada, aun cuando su situación parecía muy mala. De hecho, creo que no se limitó a una armadura espiritual. Se mantuvo en el lugar secreto del Altísimo, permitiéndole ser su refugio y fortaleza, tomándolo como su libertador. Salmos 91:1 al 3. Y convirtiéndolo en su castillo inexpugnable y su arca. Él era su torre fuerte, su escudo y su gran pastor que la protegía y la llevaba pegada a su corazón. Ana no quería oír los gemidos de los otros pacientes y el pitido constante del instrumental médico de su pabellón. No quería seguir mirando la muerte y la enfermedad que la rodeaban. Así que se sumergió en la palabra, escuchando sermones, meditando en las Escrituras todo el día y tomando la Sagrada Comunión a diario. Se ciñó a la verdad de la palabra de Dios en lugar de aceptar los datos médicos. Por ejemplo, le contó a mi equipo que los datos de sus escáneres mostraban que tenía el cuello y la columna afectados por el cáncer. Pero ella se mantuvo firme en la verdad eterna de la palabra viva que declara: la persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Pues el Señor protege los huesos de los justos, ni uno solo es quebrado.
Salmos 34, 19 al 20, Nueva Traducción Viviente. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Isaías 10:27. Se mantuvo firme también sobre muchos otros pasajes, y quiero compartirlos aquí. Le pido a Dios que te fortalezcan y te ayuden a pelear tus batallas. Él envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Salmos 107:20. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Romanos 8:10 al 11. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Salmos 91, 15 al 16. Nueva Traducción Viviente. Mientras Ana se alimentaba de un pasaje tras otro, creo que la palabra de Dios se convirtió literalmente en una medicina para ella y se fortaleció cada vez más. Después de todo, el libro de Proverbios nos dice que sus palabras son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Proverbios 4:22. Hay poder en la palabra de Dios. Sea cual sea la dolencia a la que te enfrentes, quiero animarte a hacer lo mismo que Ana. Satúrate de la palabra de todas las maneras que puedas. Escribe versículos, escucha tu Biblia en audio, escucha sermones sobre su obra consumada y lee libros como este, que engrandezcan todo lo que Jesús ha hecho por ti. Cuando pasas tiempo en la palabra de Dios, no puedes evitar cosechar sus efectos sanadores. La palabra hebrea para salud es marpe, que también significa una medicina o una cura. Observa que Proverbios 4:22 dice medicina a todo su cuerpo. A diferencia de muchos remedios, la palabra de Dios no beneficia a una parte del cuerpo y daña a otras. Es salud para tu nariz, tus rodillas, tu oído interno, tus intestinos, tu piel, para todo tu cuerpo. La Biblia también declara que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Hebreos 4:12. Es lo opuesto a la muerte y es eficaz. No es de extrañar que nuestro Señor Jesús, al explicar la parábola del sembrador, nos diga que cuando el sembrador siembra la palabra, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Marco 4:15. ¿Notaste que el enemigo viene enseguida? Jesús se refería a las semillas que cayeron junto al camino. Pero el principio que quiero que veas es que el enemigo quiere quitar la palabra de nuestros corazones porque no quiere que crean y se salven. Lucas 8:15, 12. El diablo sabe que si recibes la palabra y la crees, serás salvo. Por eso hará todo lo posible para que la palabra de Dios no eche raíces en tu corazón. Sabe que si permanece el tiempo suficiente, será tu victoria y su derrota. La palabra utilizada para se salven en el griego original es sozo, que significa salvar a alguien de una lesión o peligro, salvar de perecer a uno que sufre, por ejemplo, a alguien que sufre de una enfermedad, hacer bien, curar, restaurar la salud. El enemigo sabe lo poderosa que es la palabra de Dios. ¿Y tú? No importa por qué medio pases tiempo en su palabra, asegúrate de que estás bien irrigado con ella. En la medida en que permanezcas empapado e irrigado en la palabra de Dios, creo que sin darte cuenta ni esforzarte, te harás cada vez más fuerte y más sano. Lento pero seguro. A Ana no le llegó su sanidad de la noche a la mañana. Estuvo postrada en cama 9 meses enteros y tuvo que aprender poco a poco a caminar de nuevo. Después de pasar por el tratamiento de radioterapia, también tuvo que someterse a quimioterapia hormonal. Pero ella se aferraba a las promesas del Señor y seguía participando de la comunión, recordando todo lo que Él había hecho por ella. Los amigos que la acompañaron en esta experiencia contaban cómo vieron que su sanidad se produjo de forma lenta pero segura. La primera vez que la visitaron en el hospital, no podía ni sentarse. La vez siguiente, pudo levantarse apoyándose en las barandillas.
Cuando la visitaron por primera vez en su casa después de recibir el alta, no podía caminar hacia la puerta. Un familiar tenía que abrirles la puerta. Algún tiempo después, cuando la volvieron a visitar, pudo llegar a la puerta principal con la ayuda de un andador. Pronto pasó del andador a una muleta. Hoy Ana camina libremente sin ayuda. Tardó 2 años, pero ya ha regresado al trabajo en mi oficina del ministerio y aprovecha cada oportunidad que se presenta para orar por sus colegas que no se sienten bien. De hecho, el Señor la ha fortalecido y ha alargado sus días. En cuanto al cáncer, su marcador tumoral seguía estando por encima de 150 después de terminar la radioterapia, pero desde entonces ha caído muy por debajo de la medida recomendable de menor a 35.0. El Señor utilizó la tecnología médica en su proceso de sanidad, pero como ella continúa participando a diario de la palabra y de la Sagrada Comunión, Él la ha mantenido a salvo de los efectos secundarios que muchos otros han experimentado por la radiación y la medicación. ¡Aleluya! A Jesús sea toda la gloria. Es vital que los creyentes entiendan que tener fe en el poder sanador del Señor no significa que no busquen consejo médico o que dejen de recibir tratamiento. La fe y la medicina no tienen que excluirse mutuamente. De hecho, creo que Dios usa a los médicos, y he enseñado a mi iglesia a orar para que el Señor unja las manos de sus cirujanos si tienen que someterse a una cirugía, y que el Señor dé a sus doctores sabiduría para dar diagnósticos precisos y decidir los mejores tratamientos. Tener fe no es botar la medicación, detener los tratamientos prescritos, ni evitar los procedimientos quirúrgicos. Alabado sea el Señor por todos los avances de la ciencia médica. Han contribuido mucho a mejorar la calidad de nuestras vidas y a que la gente viva más tiempo. Los doctores y los profesionales de la medicina están combatiendo en las mismas batallas contra la enfermedad que nosotros, y no siento sino respeto y honor por ellos. En el caso de Ana, sus médicos cumplieron con su responsabilidad al informarle de los posibles efectos secundarios del tratamiento al que iban a someterla. Pero mientras Ana seguía adelante con los tratamientos, su confianza para su total sanidad y restauración estaba enteramente en su Salvador y Pastor de su alma, nuestro Señor Jesucristo. Puso su confianza totalmente en el Señor y en la Sagrada Comunión, con fe en que no sufriría los efectos secundarios, y, alabado sea el Señor, los efectos secundarios que sufrió fueron mínimos. Si tienes luchas con este conflicto entre la fe y la medicina, le pido a Dios que el testimonio de Ana sea una gran fuente de aliento para ti y te ayude a experimentar la paz sobrenatural de Dios. La fe obra junto con la paciencia. También quiero que veas que la sanidad de Ana se produjo a lo largo de un periodo de tiempo. A veces, cuando nuestra sanidad tarda más de lo que esperamos en manifestarse, el enemigo puede empezar a jugar con nuestra mente. Tal vez llevas algún tiempo participando de la Sagrada Comunión y aún no has visto los resultados deseados. Así que estás empezando a pensar que tal vez la comunión solo sea una práctica supersticiosa, un ritual vacío que no te beneficia en nada. Permíteme decirte que hay una guerra espiritual para que renuncies al canal que Dios ha dispuesto para traer vida y salud sobrenatural a tu cuerpo. Como mencioné en el capítulo anterior, los milagros de sanidad instantánea pueden suceder. Pero nuestro Señor Jesús también nos dice que esperar cuando confiamos en Él para un cambio que no se manifiesta al instante. Fíjate en lo que dice sobre cómo las semillas de la palabra de Dios dan fruto cuando caen en buena tierra. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Marco 4:20. El Evangelio de Lucas dice: y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a las personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. Lucas 8:15, Nueva Traducción Viviente. ¿Notaste que las semillas que caen en buena tierra dan fruto con paciencia? Paciencia se refiere a perseverancia y persistencia. ¿Sabes por qué hay que tener paciencia? Porque las semillas necesitan tiempo para dar fruto. No sucede de la noche a la mañana. Así como el granjero aguarda con paciencia el precioso fruto de la tierra, también tú necesitas ser paciente. Santiago 5:7. Tu cosecha se multiplicará gradualmente, primero a 30, luego a 60 y luego a 100 por uno.
Cuando empiezas a participar de la comunión, quizás ves algunas mejoras, pero el dolor sigue ahí. Eso es fruto a 30 por 1. No te rindas. Sigue tomando la Sagrada Comunión por fe hasta que tengas fruto a 60 por 1. Es entonces cuando sabes que ha habido una gran mejoría. Incluso puedes sentirla, pero tal vez siguen ahí algunos síntomas persistentes. Es el momento de seguir perseverando, confiando y poniendo tus ojos en su obra consumada, hasta que veas tu cosecha a 100 por 1 de bendiciones y experimentes tu completa sanidad. Tu cosecha a 100 por 1 está al llegar. Cuando te enfrentas a un dolor físico o estás tan cansado de escuchar un diagnóstico negativo tras otro, sé que lo último que quieres es seguir sufriendo los síntomas. Pero aunque no veas tu sanidad de forma inmediata, por favor no permitas que el enemigo te venda la mentira de que debes rendirte porque no vas a recibir tu sanidad. Sigue regando la semilla de la palabra de Dios y espera con paciencia hasta que eche raíces. A su debido tiempo recogerás tu cosecha. Gálatas 6:9. La Biblia nos dice cómo Abraham alcanzó la promesa después de haber esperado con paciencia. Hebreos 6:15. A pesar de que Dios había jurado bendecirlo y convertirlo en una gran nación. Génesis 12:2. Había una lucha de fe. La bendición no se manifestó al día siguiente, ni siquiera en el año siguiente. De hecho, pasaron unos 25 años antes de que Abraham y Sara tuvieran a Isaac. Génesis 21:5. No estoy diciendo que tengas que esperar 25 años. El principio que quiero que veas aquí es que puede tardar, pero tú heredarás tu promesa. Su sanidad puede no ser inmediata, pero creo que está en camino. Si llevas tiempo esperando tu sanidad y estás desanimado, deja que la promesa de Dios te fortalezca. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Isaías 55:10 al 11. La palabra de Dios no volverá a él vacía. Tal vez hayas tomado la comunión y orado, pero parece que no pasa nada. Tal vez incluso has llegado al punto de sentir que estás actuando mecánicamente, porque el desánimo se ha instalado en ti. ¿Qué es lo que haces? Sigue regando la semilla de la palabra de Dios con la lluvia de su palabra. Cuando se siembra una semilla, no se ve nada en el momento, pero se sabe que comenzará a brotar y a crecer. No tienes que quedarte cavando en la tierra para comprobar si la semilla está creciendo. De la misma manera, cuando se siembra la semilla de la palabra de Dios, tu parte es tener fe en el poder de su palabra y ser paciente, porque crees que sus palabras no volverán a él vacías. Y así como la tierra produce las cosechas de manera progresiva, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Marcos 4:28. Yo declaro que recogerás la cosecha completa de tu sanidad. El terreno está listo para tu sanidad. Voy a compartir contigo una revelación que el Señor me dio hace algunos años. Nunca he oído a nadie más enseñar esto y sé que te va a bendecir. Aunque nuestro Señor Jesús utiliza la analogía del sembrador y la semilla para enseñarnos sobre la palabra de Dios, también encontramos imágenes agrícolas que nos ayudan a entender el violento sufrimiento que sufrió para nuestra sanidad. Lee este versículo conmigo. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Salmo 129:3. El Salmo 129 es un salmo mesiánico, y esta es una imagen de los azotes que sufrió nuestro Señor Jesús. Un día estaba leyendo este versículo y sentí que el Señor me decía, léelo con calma. Medita sobre por qué usé palabras relacionadas con la agricultura. ¿Por qué no dijo el Señor, me golpearon la espalda, o incluso me dieron latigazos en la espalda? ¿Por qué no usó palabras como golpear o azotar? En su lugar dijo, sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Los aradores arrastran un arado afilado que excava la tierra para romperla y hacer surcos profundos, como preparación para las semillas que van a plantar. Creo que eso fue lo que sufrió la espada de nuestro Señor Jesús. Cuando los soldados romanos lo azotaron, fue como si hubieran arado sobre toda su espalda. Las víctimas de la flagelación romana eran azotadas con un flagelo o látigo de 9 colas.
compuesto por varias correas largas de cuero con fragmentos de hueso, metal y ganchos incrustados. Con cada azote, las correas envolvían el cuerpo de la víctima y hundían los fragmentos en su carne. Cuando tiraban del látigo, arrancaban la piel de la víctima y desgarraban su carne, dejándola hecha jirones. Cada uno de estos latigazos rasgó la carne de nuestro Señor, dejando surcos largos y profundos en su espalda. Para cuando sus torturadores terminaron, creo que no quedaba ni un jirón de piel en su espalda. El Salmo 22, un salmo mesiánico, nos dice que se podían contar sus huesos y que la gente lo miraba fijamente. Salmos 22, 17. Nueva traducción viviente. Esto es lo que el Señor me mostró. No era ninguna casualidad que se usara el lenguaje de la siembra para describir la horrible flagelación que sufrió nuestro Señor Jesús. Los surcos se hacen para poder sembrar las semillas. Cuando te sientas sin fe para creer en la sanidad, la palabra de Dios dice que solo necesitas una fe tan pequeña como un grano de mostaza. Lucas 17:6. Así que no se trata de cuán fuerte es tu fe, sino de sembrar tus pequeñas semillas de fe en la buena tierra de nuestro Señor. Cuanto más veas lo que Él ha hecho por ti y cómo dejó que araran su espalda por ti, más crecerá tu fe y más experimentarás una cosecha de sanidad. Cuando araron con surco su espalda, estaba permitiendo que se sembrara la semilla para sanar tu hipertensión. Estaba permitiendo que se sembrara la semilla para la sanidad de ese tumor. Estaba permitiendo que se sembrara la semilla para curar el asma y el eczema de tu hijo. Sea cual sea la enfermedad que tu ser querido o tú puedan estar padeciendo, el sufrimiento y sacrificio de Jesús, el arado y los largos surcos sobre su espalda, hablan de que el precio de tu sanidad ha sido pagado en su totalidad. Ahora extiende la mano por fe y recibe tu sanidad. Él te ama muchísimo. Sí, muchísimo. Siempre que participes de la comunión, acuérdate de Él. Nuestro Señor Jesús sufrió todas las enfermedades en tu lugar para que no tuvieras que pasar por el dolor. Él cargó tus enfermedades y dolencias en su cuerpo. Llevó tus dolores físicos y tus sufrimientos mentales. Fue herido por tus pecados y transgresiones. Fue molido por tus iniquidades. El castigo necesario para tu salud y bienestar recayó sobre Él, y por sus laceraciones estás curado. Isaías 53, 4 al 5. Quizás aún confías en Dios para que te quite los síntomas, pero ya sé el resultado de esto. No se acaba hasta que su victoria se manifieste gloriosamente. Quiero que seas consciente de que el Señor mismo te edifica y te fortalece con su palabra. Contrarresta todo ataque con su verdad y guarda tu corazón de toda mentira del enemigo. Y mientras esperas tu cosecha 100 por 1, experimenta su amor por ti como nunca antes.